Acción. Yuchake si wasin sengatiwa neusa chajaso sagame kuyi sunsuka. Chiwachamo ya mwiki wa maukata ikiatakun puiki ichukuni na puiki kuyeka chunsa. Wecha muyushka inga muyushka. Suna icha. Tishishie kuyeka Boyacá. Bueno, mi nombre es Iguacín Sencativa Neusa. Nació pensando en ustedes. Somos habitantes del Valle de las Montañas. Queremos compartir un pensamiento, una palabra, un corazón sobre la historia de nuestras gentes, de nuestros territorios y agradecer tenernos en cuenta aquí en la sede del Cabildo Mayor Mixcachipcha, Boyacá. Actualmente represento la gobernanza del Cabildo Mayor Indígena del Departamento de Boyacá, de nuestra etnia Mixcachipcha. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Sigo Simsa. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Bueno, Sigo Simsa, el marco que nos reúne en esta entrevista es el Bicentenario. ¿Tú qué opiniones tienes sobre esto? Bueno, es un tema importantísimo para la historia de Colombia y por qué no decirlo de América Nativa. El Bicentenario pues nos pone a pensar mucho, especialmente a los descendientes mixcachipchas, porque después de han pasado 481 años de convivir con el invasor, Sí. 454 años de negación de nuestros derechos, De represión indígena, totalmente de algo que se llama el reduccionismo la aniquilación. cultural y territorial. El cultural se lo dejamos al clero católico de la época y pues hasta nuestros días y bueno, todas las otras aculturaciones que han venido, y el territorial se lo dejamos a toda esta ejida de europeos que llegaron y que hasta el día de hoy se sigue invadiendo el territorio para, de otra manera, saquearlo, diríamos. Eso ha llevado a unas resistencias, a unas permanencias de los descendientes nativoamericanos. Para nuestro caso, la etnia Mixcachipcha empieza a emerger, digamos, hace 28 años con nuestra constitución política. Pero no fue un oportunismo, ¿no? Fue una oportunidad, como si Guasinsa dice, de que el silencio pronunciado apareciera, ya que había un silencio silenciado que le correspondía a nuestros padres. Ok, en marco de esto de la resistencia, creo que es menester preguntarte, ¿cuáles fueron las resistencias indígenas que se dieron durante este periodo de 481 años que tú nos mencionas? Bueno, eso es una historia larga, porque realmente hablar de las resistencias implicaría hablar de violencias, de genocidios, de batallas, de saqueos, de violaciones. Es decir, hay una historia negra que no se quiere contar y hasta el día de hoy, hasta que nosotros no nos digamos la verdad histórica, es muy difícil que haya paz en nuestro país. Sin embargo, hay que aclarar que cuando se habla del Bicentenario, pues se enmarca en un periodo muy reciente, diríamos, pero es que nosotros estamos hablando de una historia de 13.000 años. Obviamente. Nosotros somos de una historia muy de larga duración y el invasor llegó hace 481, nos transformó todo hasta el día de hoy. Y se puede decir que la historia de los Mixcachipcha es la historia de Colombia y de parte del continente, porque el experimento, digamos, normativo que venía de España, aquí toma otro sentido. Por decir, los resguardos, los cabildos no son instituciones propias, pero se fueron configurando aquí. Y ya empieza a haber unas resistencias cuando se empiezan a fundar los primeros pueblos de indios. Se obligó a los moradores de sus territorios a confinarse en pueblos, porque aquí hay un valor agregado, económico, cultural, político. Entonces eso fue fácil para adaptarse, adecuarse al invasor aquí. Y desde ahí empiezan a ver la resistencia. La primera resistencia que se da al comienzo de los choques, diríamos, con los zipas, los saques que llaman, ¿cierto? Pero hay una muy importante para nuestro territorio, es el cacique Tundama. El cacique Tundama, sobre él hemos hecho aquí un homenaje
todos los 15 de diciembre en Duitama, en la Plaza de los Libertadores, a tal punto que se ha convertido en día cívico para los duitamenses, Muy como un símbolo de la identidad, de la resistencia tundama, le llamamos a esa celebración. Y resistencia tundama lo que implica es recordarnos a un personaje que custodiaba el terreno, el territorio del Templo del Sol del Valle de Iraca, pero también un hombre que sabía, siendo un hombre espiritual y hombre de paz, le tocó la guerra. Y aplicó los protocolos de lo que llamaban en Europa, los protocolos de las reelecciones de Indias, de las guerras, de Francisco de Vitoria. Él, sin ir a la Universidad de Salamanca, aplicó todo el protocolo de guerra. Y es que cuando un pueblo tiene su territorio, su lengua, su cultura, su política y toda su nación, tiene derecho a defenderse en la guerra. Y así lo hizo el cacique Tundama. Eso se desconoce en la historia. Viene después, a mediados del siglo XVI, un personaje tunjano que se le considera hoy como el precursor de los derechos humanos, si vieran la teoría de los derechos en esa época, de América. Un tunjano, el cacique don Diego de Torres y Moyachoque. Este hombre fue el primero que escribió y llevó directamente a Felipe II, rey de España, el Memorial de Agravios, por todos los pueblos americanos, y nadie sabe de él. Es interesante conocer sobre la resistencia de Diego de Torres porque pone en conflicto dos derechos: el derecho propio por su línea materna de su mamá, Muisca, hermana del cacique de Turmeque, y el derecho español de su papá, que era el encomendero de allá, de la encomienda de Turmeque. Nos parece importante la vida de Diego de Torres Moyachoque porque el Memorial de Agravios que él plantea al rey de España, si lo traducimos a la realidad de hoy, está vigente. Es una resistencia histórica, ¿cierto? Hay esclavos libres en Colombia. Ok, entonces... Y ahí sigue avanzando, ¿no? Hay un periodo donde viene el sometimiento de resistencia y es cuando se persiguen a los indígenas chontales, cuando se empieza a hacer toda la persecución a los abuelos y abuelas de carácter espiritual, cuando se nos queman los templos del sol de Siguacinza especialmente, y hay un trabajo interesante alrededor de eso, de la morenita Chiquinquirá, como la madre Bacho Iguaque se convierte en una hierofanía nueva de la Virgen de Chiquinquirá, que me parece sospechosa todas las morenitas de Latinoamérica, ¿no? La de Monguí, la de Morcá, la de Chiquinquirá, la de Guadalupe, me parece sospechoso eso. Hay una película muy interesante, prohibida en México en 1976, intitulada no recuerdo su nombre, pero es una película muy buena ahorita. No recrea esa parte. O sea, hay una resistencia también de carácter cultural religioso, se somete al indígena, hay la resistencia de la prohibición de 1770 de las lenguas por un Carlos de estos de España, y es decir, es a lo largo del padecimiento, pero hay un momento importantísimo que hay que recomponerlo aquí, y es que cuando hablamos del bicentenario, el bicentenario se le abrió una brecha de lucha en lo que se llamó la etapa de los comuneros. Y esto es cuando Tupac Amaru II se proclama rey de América. Pero ya Katari en Bolivia o en el Alto Perú ya había hecho independencia, ya ha hecho una resistencia, las insurrecciones vienen desde abajo. Eso es un tema